La palabra el senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, muy buenas tardes. Suplico a la presidenta de la Asamblea me tenga la tolerancia correspondiente, debido a que en este posicionamiento voy a incluir la explicación de algunas reservas que presento al dictamen, lo que supongo va a redundar en economía parlamentaria. En primer lugar, me permito hacer un reconocimiento tanto a quienes presentaron las iniciativas como a los legisladores que nos entregaron a consideración este dictamen. Es bien sabido que una de las mayores injusticias en nuestro país se registra en los reclusorios. En opinión de la mayoría de la ciudadanía, en lugar de ser centros orientados a la reinserción social, se han convertido en auténticas escuelas del crimen. Desde allí se planean y cometen delitos como la extorsión, por ejemplo. Sobre el dictamen, desde luego coincido en garantizar el respeto y observancia de los derechos humanos de las personas recluidas. Sin embargo, creo que es necesario hacer ajustes a la ley que se nos plantea para garantizar que las condiciones propicias se den en la materia de la reinserción social. No creo que con nuestros impuestos se deba suministrar a quienes infringieron la ley artículos, por ejemplo, para la recreación. Por ello, en un acto de elemental justicia y para mantener el equilibrio entre víctimas y victimarios, considero que debemos suprimir el concepto de gasto de recreación que se nos propone en la fracción 25 del glosario contenido en el artículo 3. Por otra parte, quiero decirles que en Baja California estamos muy familiarizados con la importancia de los reclusorios. Contamos con uno de los reclusorios más conflictivos del mundo, el llamado Centro Penitenciario de la Mesa, también conocido como el Pueblito. De allí que estoy bien consciente de que para mantener el gobierno de los centros a cargo de las autoridades penitenciarias y no propiciar que caiga en manos de las personas en reclusión, se deben tomar una serie de medidas contundentes. A las personas en reclusión les debe quedar bien claro que están compurgando una pena. No son vacaciones. No tengo ningún inconveniente en que se reconozcan todos los derechos compatibles con dicha situación. No obstante, veo que en el dictamen se nos propone un ordenamiento donde no está puesto el énfasis suficiente en los deberes de las personas en reclusión hacia la autoridad del centro, el personal penitenciario y sus compañeros también privados de la libertad. Me preocupa, le voy a llamar de manera elegante, la debilidad de los preceptos relativos a las obligaciones de las personas recluidas, pues lo que hemos visto en materia penal en este país nos ha enseñado que así como se han de reconocer los derechos humanos de las personas en reclusión, también se deben establecer con toda claridad cuáles son sus deberes. No olvidemos que en las cárceles hay homicidas, sicarios, violadores y asaltantes, entre otros, los cuales desde que se levantan y hasta que concilian el sueño, están pensando cómo apoderarse del gobierno del centro para continuar destruyendo las vidas de las personas y familias productivas. Por ello, me permito poner a consideración de ustedes una serie de modificaciones que enumero. En el artículo 4 propongo que además de los principios plasmados que sin duda benefician a las personas recluidas, se agregue el principio de responsabilidad para que los internos sepan
que deben acatar las instrucciones, desde luego legítimas, que les dé la autoridad del centro, el personal de custodia y la plantilla técnica. Me llama mucho la atención lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9, en el sentido de que las limitaciones de derecho solo podrán imponerse cuando se tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas o seguras. Creo que también se debe limitar el derecho a recibir visitas a raíz de una infracción que haya cometido una persona en reclusión. A diario, en todos los centros de reclusión del país, desde la más sencilla cárcel municipal que alberga una docena de personas, porque todavía hay centros de este tipo en el país, hasta los enormes centros federales, se libra una cruda batalla entre la autoridad y el personal del centro, por un lado, y las personas recluidas, por otro, que buscan imponer su negra voluntad. Las autoridades tratan de imponer la voluntad de la ley con miras a lograr la reinserción social, y los internos buscan hacerse del autogobierno para imponer su ley y violar derechos humanos del resto de la población. En este contexto, a lo largo de los años, la experiencia ha mostrado que una herramienta eficaz para mantener el orden en los centros penitenciarios y evitar motines, homicidios o toma de rehenes es el uso racional de la visita, en particular de la visita familiar. El interno, y hay que conocer la psicología de estos, y hay que hablar con quienes administran estos centros de detención y estos reclusorios, mide a las autoridades y comienza por faltas menores a los reglamentos. Si percibe que no hay ninguna respuesta por parte de la autoridad, entonces toma fuerza para cometer faltas mayores y, lo que es peor, para relacionarse con otros internos y apoderarse del control del penal en perjuicio de los débiles. Por ello, creo que debemos modificar el último párrafo del artículo 9, que no permite limitar derechos de los internos para el efecto de que se pueda suspender hasta por una vez a la semana la visita íntima o familiar como resultado de la imposición de una medida disciplinaria. El dictamen lo más que permite, muy amable el dictamen, es que se suspenda la visita por 1 hora. Aproximadamente el 80% de los 207 artículos analizados y que integran la nueva ley reiteran en diversos tonos los derechos de las personas recluidas, y solo en un precepto se habla de manera específica de sus obligaciones, y ello sin que se establezca de manera clara cuál es la sanción por incumplimiento del reglamento. Por ello, me permito proponer un último párrafo al artículo 11, a fin de que el incumplimiento tenga consecuencias, en particular el negarse a cumplir las instrucciones del personal del centro, lo cual pueda desde luego dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias. Por otra parte, se establece como función de la autoridad penitenciaria el autorizar el acceso particulares y autoridades. Creo que se debe agregar siempre y cuando cumplan con los requisitos para tal efecto. La relación de los familiares con la autoridad del centro tiende a ser conflictiva. Por ello, debe clarificarse que el acceso no es indiscriminado, sino que los particulares y visitantes deben en principio reunir requisitos para evitar que ingresen al reclusorio para planear o preparar y hasta cometer desde adentro nuevos ilícitos. Un reclusorio es una microsociedad de alta explosividad. La violencia está latente a cada instante en los pasillos, talleres y patios. Quien lo contrario piense no tiene la menor idea de lo que analiza. Por ello, la ley debe contar con un precepto similar
al de la suspensión de garantías. Si nuestra máxima ley, que es la Constitución, contiene disposiciones para atender momentos críticos, por mayoría de razón, un ambiente altamente conflictivo debe contener un precepto similar. El reciente motín en el penal de Topo Chico nos hace abrir los ojos. Me parece que si dejamos la ley como viene en el dictamen, simplemente no se habría podido segregar a los cabecillas que lanzaron el motín, no se les habría podido poner un aislamiento a menos que se siguiera un proceso en el cual hubiera abundancia de pruebas respecto de su conducta delictiva. Quiero decirles que con mucho trabajo votaré a favor de este dictamen, con mucho trabajo. Creo sencillamente que un centro de reclusión es materia de especialistas en la materia, es materia de personas que conocen, entienden y dominan lo que es, llamémosle como es, un reclusorio. Un país que no educa, un país que no previene, un país que no se preocupa por la procuración, impartición de justicia, un país que no tiene justicia social, no puede con leyes y disposiciones reinsertar a quienes compurgan una pena. Con mucha pena votaré a favor. Gracias. Gracias, senador.